Muy buenos días. Comenzamos la semana número 6. Nuestro tema se encuentra en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Y aunque en nuestra guía devocional en el día lunes nos correspondería meditar solo en los versículos 5 y 6, quiero leer todo el párrafo esta mañana. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ayer nos introdujo en este tema Germán, predicando desde el púlpito de la Iglesia Revive, y ha sido una maravillosa bendición escucharle. Él tituló su mensaje Un ejemplo irrefutable y lo dividió en 3 apartados con letras que comienzan en cada palabra de una forma paralela, que es un método ingenioso para ayudarnos a recordar el bosquejo. Un ejemplo irrefutable. Primero, un descenso premeditado, que sería los versículos en los que hoy vamos a meditar. Luego, una dedicación plena, el versículo 8. Y finalmente, un destino perdurable. De esta forma resumió extraordinariamente un pasaje tan conocido, tan leído, tan repetido en las iglesias. Como él nos decía ayer, probablemente una canción que los hermanos de los primeros años de la iglesia cristiana cantarían para recordar y describir a la persona de Cristo y la actitud que le llevó a dar su vida y que debe ser un sentir o un sentimiento, como hemos escuchado nosotros ayer y hemos leído también en nuestra Biblia Reina Valera revisada, versión 60, donde dice: haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. El texto griego no es del todo claro. Algunos la interpretan en sentido de comportaos entre vosotros como corresponde a quienes están en Cristo, es decir, reproduciendo en vuestra vida de comunidad la unidad que tenéis como miembros de Cristo. Parece, sin embargo, que está más en consonancia con el contexto la interpretación tradicional en sentido de alusión a los sentimientos o disposiciones de que mostró estar animado el Señor Jesucristo. Estos sentimientos son los que el apóstol expone a continuación y consisten en que, siendo Dios y consiguientemente teniendo derecho a los honores de Dios que habría podido exigir incluso en su existencia humana después de la encarnación, renunció a ellos tomando una naturaleza con las mismas debilidades y miserias que la de los demás hombres, sometiéndose además a una muerte sumamente ignominiosa, como era la muerte de la cruz. Así que tenemos aquí un ejemplo. En nuestra guía devocional concluye la meditación de este día con una reflexión. Luego del subtítulo La humildad en estado puro, hay una meditación: ¿qué rasgos de Jesús se destacan aquí
¿Y de qué nos da ejemplo a nosotros? ¿Cómo puedes aplicar esta enseñanza hoy a tu vida? Quiero decir esta mañana que en este sentido Jesús es para nosotros un ejemplo de resolución. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Qué sentir hay en mí? ¿Qué sentir hay en nosotros? Jesús es un ejemplo de resolución. ¿Es esta la marca de mi servicio, de mi ministerio, de mi vida cristiana, de mi entrega? Cuando Hudson Taylor examinaba candidatos a misioneros para ir a la China, vino junto a él un hombre cojo de una pierna. Él y su esposa le observaron y pensando en que tal dificultad física era un impedimento para tal misión, Hudson Taylor se dirigió al joven preguntándole cómo haría en caso de que una turba airada atacara una de las casas de la misión. ¿Cómo escaparía? El joven se quedó mirando a Hudson Taylor por un momento y luego contestó: no había considerado la posibilidad de salir corriendo. Consagración y servicio demandan resolución. Ese era el sentir de Jesús. Fue la demanda para el pueblo de Israel. La voz exhortadora del profeta Elías se oyó por todo el valle cuando le decía al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 21. El pueblo de Israel se había entregado a el paganismo, a volver las espaldas a Dios, a los Baales, y Elías les confronta, luego de 3 años de sequía, como juicio divino debido a la rebeldía de aquel pueblo, que Dios estaba llamando al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y lamentablemente hay personas que se pasan la vida claudicando entre dos pensamientos. No saben realmente para dónde tomar. Dicen que creen en Dios, que creen en Cristo, que creen en el cristianismo. Pero continúan con una vida tal cual a ellos les parece, sin buscar a Dios, sin refugiarse en Dios, sin encontrar en Cristo el modelo de resolución. No podéis servir a dos señores, diría el Señor. Y esta es la demanda para los discípulos de Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, dijo Jesús en Lucas capítulo 16 y versículo 13. Así que los profetas en los tiempos de antigüedad llamaban al pueblo para que tomaran una resolución. No podían seguir claudicando entre dos pensamientos. Es la demanda para los discípulos de Jesús. Y dice que más tarde que muchos de ellos le abandonaron y dijeron: dura esta palabra, no se puede, no la podemos oír. Y Jesús se volvió a los discípulos y les preguntó: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Resolución. Jesús es un ejemplo de resolución. La demandaban los profetas en la antigüedad, la demandó Jesús a sus discípulos y es la demanda para la iglesia. En tiempos de Pablo, él escribió a los Corintios en el capítulo 10, versículo 21 y les dijo: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y es luego Santiago quien denuncia claramente en su carta a los creyentes y les dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra inconstante viene de 3 expresiones en el griego que al conjugarse en una sola palabra significa carecer de fundamento, ser irresoluto, tambalearse como un borracho. Y describe a alguien de carácter voluble.
Y más tarde Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, hace un llamado dramático. Vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gentes con lealtad dividida, que por un lado querían servir a Dios, pero por otro lado se sentían atraídos por el mundo y sus placeres. Purificad vuestros corazones es una metáfora que señala el centro de la personalidad, la vida interior de la persona. Resolución. Ese es el sentir de Jesús. Encontré una lectura en un libro precisamente de un autor que escribe en la carta a los Filipenses. Y aquella lectura marcó mi vida y la he compartido muchas veces y creo que es oportuno presentarla hoy. Prestad atención. Dice lo siguiente: póngame 300 gramos de evangelio, por favor. No demasiado, lo suficiente para sentirme feliz, pero no mucho para no volverme adicto. No quiero tanto evangelio que aprenda a odiar de verdad la avaricia y la lujuria, y mucho menos tanto que empiece a amar a mis enemigos, a valorar más la negación de mí mismo y a plantear la posibilidad de ser misionero en alguna cultura extraña. Quiero éxtasis, no arrepentimiento. Quiero trascendencia, no transformación. Me gustaría que me apreciasen algunas personas simpáticas, que sepan perdonar y tengan la mente abierta, pero no quiero saber nada de amar a los de otras razas, sobre todo si huelen mal. Me gustaría bastante evangelio como para que mi familia se sintiera segura y mis hijos fueran bien educados, pero no tanto que me haga dar un giro a mis ambiciones, ni potenciar demasiado mi generosidad. Póngame 300 gramos de evangelio, por favor. Naturalmente no expresamos esto en nuestras vidas personales, pero es posible que nuestras actitudes estén dando una idea parecida a lo que acabamos de expresar. Tal vez al meditar sobre la forma en que Pablo y los filipenses vivían el evangelio, estemos dispuestos a introducir modificaciones en nuestra filosofía de vida o a reforzar aquellas áreas en las que no estamos haciendo las cosas bien, porque no tenemos el mismo sentir de Jesús. Cuando yo levanto mis ojos y miro a Jesús, veo en Él resolución. Amado Padre, pedimos perdón en esta mañana por nuestro doble ánimo, por nuestro compromiso bajo, escaso, tibio. Oh Señor, que no tengamos que escuchar de ti que te damos náuseas, que nos vomitarás de tu boca, porque no somos ni fríos ni calientes, como le dijiste a la iglesia de la Odisea. Señor, que reflexionemos seriamente acerca de nuestra consagración, de nuestra resolución de vivir a Cristo y bajo su señorío cada día. En tu nombre, amén. Amados hermanos, os espero mañana martes para seguir meditando en este párrafo extraordinario de la Biblia, del libro de Filipenses. Mientras tanto, manteneos bendecibles.